Imagínate que tu propia madre te llame ingrato parásito. Imagínese que su casa no le sea arrebatada por un extraño, sino por la familia que se suponía debía protegerlo. Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y cuando dije que no, no hubo discusión, no hubo gritos, solo risas mientras tiraban mis cosas al pasillo y me cambiaban la cerradura en la cara. Sí, llamé a la policía. Para la mayoría, esta sería la parte final de la historia. Para mí fue solo el comienzo de un desmoronamiento que reveló años de injusticia, dolor enterrado y una decisión que partió a mi familia por la mitad. Mi nombre es Claire, hoy tengo 30 años y para entender cómo llegaron las cosas a este punto, necesito llevarte al principio. Todo empezó en una pequeña casa de New Hampshire, donde el silencio se convirtió en mi compañero después de que mi padre nos abandonó. Yo tenía 12 años, mi hermana menor, Emily, solo 7 años. A partir de ese día, quedó claro quién ocupaba el corazón de mi madre. Emily era la estrella, la prioridad absoluta. Y la hija mayor, destinada a valerse por mí misma. Mientras Emily recibía ropa nueva cada temporada, yo dependía de donaciones de vecinos o gangas en Goodwill. Tomó clases de ballet, piano, arte, yo veía sus recitales desde el fondo del salón, con mi cuaderno de tareas en mi regazo, aplaudiendo en el momento justo, como si fuera más una espectadora que una hermana. Nadie me preguntó nunca qué quería. A los 14 años ya trabajaba en el colmado de la esquina para pagar útiles escolares y meriendas. Llegaba a casa exhausta con el olor a productos de limpieza y a cartón pegado a la piel, mientras mi madre pasaba las noches ayudando a Emily con sus deberes. Yo solo en la habitación, descifré ecuaciones sin ayuda. Cuando me gradué de la escuela secundaria con un GPA de 3.8, pensé que finalmente ganaría un poco de orgullo maternal. Mi error. La respuesta fue seca, no puedo ayudar con la universidad. Necesito guardársela para Emily. En ese momento ella tenía 13 años. Tu futuro valía más que mi presente. Firmé un préstamo de $40,000 y me ahogé en deudas. En la universidad la rutina era inhumana, me levantaba a las 5 para abrir la cafetería del campus, trabajaba hasta las 10, iba corriendo a clases y por la noche me quedaba en la biblioteca hasta medianoche. Los fines de semana contrataba extras o trabajaba por cuenta propia en línea. ¿Mi dieta? Fideos instantáneos, sándwiches de mantequilla de maní y todo lo que fuera barato. Mientras tanto, Emily estaba mostrando el nuevo iPhone que mi mamá le regaló en las redes sociales. Éramos dos realidades distintas bajo el mismo apellido. Después de graduarme conseguí un trabajo en una empresa financiera en Boston con un salario inicial de $65,000 al año. La mayoría lo celebraría. Y alquilé un pequeño apartamento en un barrio conflictivo, donde el ascensor se estropeaba todas las semanas, la calefacción hacía ruido toda la noche y las paredes eran tan finas que podía oír las conversaciones de los vecinos. Pero el alquiler era solo de $600, y eso significaba que podía ahorrar. Durante 8 años viví así, ropa de segunda mano, horas felices ignoradas, vacaciones inexistentes, vida amorosa en un segundo plano. Cada centavo fue contado en una hoja de cálculo. Hasta que finalmente ahorré $76,000 para el pago inicial de un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn. Nada lujoso excepto el mío. Con ventanas que cerraban, electrodomésticos que funcionaban y sobre todo, seguridad. Cuando recibí las llaves, me senté en el suelo vacío y lloré. No por ostentación, sino porque ese espacio era la prueba de que cada sacrificio había valido la pena. Por primera vez tuve algo propio, control sobre mi propia vida. Una semana después sonó el teléfono. Era mi madre con una voz demasiado dulce para ser honesta. Enhorabuena por tu rinconcito, dijo estirando la palabra como si fuera un insulto disfrazado. Me sugirió que volviera a vivir con ellos, ya que había mucho espacio. Cuando me negué, ella se rió. Siempre tan testarudo. Pero no termines solo en ese apartamento. En ese momento lo ignoré. Hoy veo que fue la primera señal de alerta. 3 meses después llegó la llamada que lo cambió todo. Mi madre lloraba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Su alquiler había subido $500, Emily había perdido su trabajo y estaban en la calle. No vas a dejar a tu familia en la calle, ¿verdad?, sollozó. Le pregunté sobre los ahorros para la universidad de Emily, ese dinero que mi mamá siempre mencionaba. Silencio.
Luego la confesión, había desaparecido. Emily lo había gastado en cámaras, ropa de marca y el sueño de ser una influencer. $30.000 se evaporaron, lo que quedó fueron unos pocos miles de seguidores. Cada fibra de mi ser gritó para decir no. Pero en el fondo todavía existía esa niña que añoraba el cariño de su madre. Contra mi voluntad, cedí. Solo 3 meses, me impuse. El fin de semana siguiente llegaron con 2 coches llenos de cajas. Había vaciado el segundo dormitorio e incluso había comprado un colchón inflable. Me imaginé que compartirían el espacio. Engaño. Cuando regresé del trabajo el lunes, el dormitorio principal, con armario empotrado y baño privado, estaba lleno de las pertenencias de Emily. Su kit de maquillaje, su anillo de luz y su ropa estaban esparcidos, mientras que mis cosas yacían amontonadas en el sofá de la sala. Cuando la interrogué, ella ni siquiera me miró. Aquí la iluminación es mejor para grabar, dijo con indiferencia. Te ves bien en la otra habitación. Solo que no, mi madre ya se había instalado allí, alegando dolor de espalda. Tengo 50 años, Claire. Necesito una cama de verdad. Eres joven, te las arreglas en el sofá. Así que mi apartamento de $1.800 al mes, pagado con mi sudor, se convirtió en un motel familiar. Y yo, el invitado no deseado en mi propia casa. Pero la cosa no quedó ahí. En una semana, mi espacio organizado se convirtió en un caos. Los productos de belleza de Emily estaban obstruyendo el lavabo del baño, mis blusas de seda, cuidadosamente guardadas, regresaron manchadas de base y lápiz labial después de haber sido prestadas para sus vídeos. Mi costosa crema facial, guardada durante meses, apareció abierta y medio vacía. Las noches se convirtieron en una pesadilla, música alta hasta las 2 de la madrugada, los amigos de Emily irrumpieron en el apartamento, desconocidos vaciaban mis botellas de vino. Yo en el sofá, mirando al techo, sabiendo que a las 6 de la mañana sonaría el despertador. Y así, lo que se suponía era mi refugio se convirtió en una prisión, construida por las manos de quienes se suponía que me amaban. Hermana feliz. Y mientras sus palabras cortaban el aire como cuchillas, me di cuenta de algo terrible, no solo estaba tratando de convencerme. Ella me estaba poniendo a prueba, evaluando hasta dónde podía empujarme antes de que me rompiera. Pero esta vez no habría lágrimas. No habría excusas. Algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía, se endureció como el acero. Colgué el teléfono con un clic seco. El silencio que siguió fue casi físico, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Me temblaban los dedos, pero no de miedo. Fue ira. Rabia pura, blanca y ardiente, de esa que quema los lazos que te mantienen pegado al suelo. Miré por la ventana de la oficina, a la ciudad que había conquistado metro a metro, sudor a sudor, mientras ellos dos se habían acomodado como parásitos en todo lo que yo había construido. Y entonces, por primera vez en meses, tomé una decisión. Esa noche, cuando regresé al apartamento, no entré por la puerta principal. Fui directamente al administrador de la propiedad, con copias de los contratos, los recibos de pago, los mensajes donde Emily admitía haber tomado mi dinero. En 20 minutos se cambiaron las cerraduras. Se restablecen los códigos de construcción. Y cuando subí al ascensor con la nueva llave girando en la mano, sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía, control. Dentro del apartamento el caos era el mismo, platos sucios en el fregadero, luces encendidas en habitaciones vacías, el olor dulzón y enfermizo del perfume barato de Emily impregnando los muebles. Pero esta vez no había música a todo volumen. No hubo risas. Solo el sonido de mis pasos, firmes, mientras abría la puerta de mi habitación y comenzaba a sacar de los armarios todo lo que les pertenecía. Cada prenda de ropa de Emily que encontré, incluida la blusa que había usado para seducir a mi compañero de trabajo, fue arrojada en una caja de cartón. Las chucherías de mi madre, esos objetos sin sentido que había esparcido como marcadores territoriales, estaban apilados con cuidado calculado. Incluso las fotos. Sí, incluso las fotos, especialmente aquellas en las que me habían borrado, como si nunca hubiera existido. Cuando sonó el timbre eran casi las 10 de la noche. A través de la cámara las vi a ambas, Emily con los ojos hinchados por el llanto y mi madre con el rostro contorsionado en una máscara de indignación. Presioné el botón del intercomunicador. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Emily tembló como si fuera la víctima.
Se les olvidó algo, respondí secamente. Tus cosas están en la puerta. Tienes hasta mañana a las 8 para recogerlos. Después de eso, todo se destina a la donación. El silencio al otro lado era delicioso. No puedes hacer eso, gritó mi madre, tocando la puerta. Esta es la casa de Emily ahora. Está embarazada. Qué gracioso, dije acercando mi cara a la cámara. El banco no está de acuerdo. El contrato está a mi nombre. Y a partir de ahora, este apartamento tiene un residente, yo. Emily empezó a llorar de nuevo, esas lágrimas performativas que siempre la sacaban de todo. Eres egoísta. Piensa en el bebé. Pensé, respondí sin pestañear. Y decidí que mi bebé soy yo. La que trabajó hasta que le dolieron los huesos para tener esto. La que se privó de viajes, de cenas, de una vida, mientras ustedes dos se tomaban todo como si fuera un derecho. Hice una pausa, dejando que las palabras asimilaran. El bebé de Emily va a tener un padre. Una abuela. Una tía, si quiere. Pero no tendrás mi casa. Apagué el intercomunicador. Dentro del apartamento por primera vez en meses respiré. El aire todavía olía a ellos, a perfume barato, a comida grasosa, a esa enfermiza mezcla de abandono y posesión. Pero mañana todo eso desaparecería. Las sábanas cambiaron. Las paredes pintadas. Los códigos cambiados. ¿Y yo? Finalmente volvería a dormir en mi propia cama. El alivio duró menos que un suspiro. Las primeras 24 horas después de que la policía los expulsara fueron un sueño febril. Caminé de una habitación a otra, pasando los dedos por las paredes como si necesitara confirmar que no eran un espejismo. La habitación olía a lavanda, el suavizante de telas que usé antes de que todo se desmoronara, no al enfermizo y dulce aroma de Emily. Las encimeras de la cocina estaban vacías, no había contenedores de plástico amontonados ni migajas de galletas baratas. Esa noche me acosté en mi cama por primera vez en meses y no me desperté con el peso de alguien tocando la puerta o los gritos manipulados de Emily resonando por el pasillo. Pero la calma, como siempre, fue solo el preludio de la tormenta. La noche siguiente mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de números desconocidos. Ignoré los primeros. Hasta que al quinto intento respondí. Claire, ¿cómo pudiste? La voz de tía Patricia cortó el aire antes de que pudiera saludar, afilada como un cuchillo mal afilado. ¿Echar a la calle a tu hermana embarazada? ¿Qué clase de persona hace tal cosa? Me puse el dispositivo en la oreja y sentí que el veneno de sus palabras goteaba como ácido. ¿De verdad crees que no sé cómo funcionan, tía? Mi voz era más firme de lo que esperaba. ¿O también eres parte del teatro? Ella se rió, un sonido seco y triste. Siempre fuiste dramático. Tu madre está destruida. Emily está muy preocupada. ¿Y tú? Solo piensa en ti mismo. Divertido. Agarré el teléfono con fuerza. Porque la última vez que miré, el apartamento era mío. Yo era quien pagaba las cuentas. Yo fui el que fue expulsado de la vida misma. Eres un ingrato, gritó y por primera vez, escuché la desesperación detrás de la ira. Tu madre te crió. Te lo di todo. No. Corté frío. Ella me dio las deudas emocionales y la factura que pagar. Y colgué. Pero la tía Patricia fue solo la primera. Los mensajes de voz se acumularon. Primos que no había visto en años. Los vecinos de mi madre que apenas sabían mi nombre. Incluso el sacerdote de la iglesia a la que asistía Claire, mi hija, la caridad comienza en casa como si yo fuera el villano por no dejar que me robaran. Y luego vinieron los mensajes. Tu hermana podría perder al bebé por el estrés que le estás causando. Tu madre está en el hospital. Ataque al corazón. Tienes sangre en las manos. Dios está viendo todo. Cada uno fue una puñalada calculada. Cada uno sabía exactamente dónde pinchar. Pero ya había aprendido la lección más difícil, solo tienen poder si se lo permites. Bloqueé los números. Borré los mensajes sin leerlos hasta el final. Y cuando la campaña de desprestigio llegó a mi trabajo sí, porque claro llamaron a mi jefe, me quedé mirando la pantalla de la computadora, respiré hondo y respondí.
Si necesitas pruebas de que soy dueño de la propiedad y que fueron removidas por invasión, las tengo todas aquí. Incluyendo el informe policial. Mi jefa, una mujer que no tenía paciencia con los dramas familiares, se limitó a asentir. Resolver esto fuera de horario. Y eso es lo que hice. Esa noche, sentada en mi sofá, con una taza de té que no tiraría al suelo por falta de colador, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. No fue un arrebato. No fue una justificación. Fue una advertencia. Un correo electrónico conciso, enviado a cada miembro de la familia que se atrevió a contactarme. Asunto: última comunicación. A partir de hoy, cualquier intento de contacto directo o indirecto se considerará acoso. Cualquier difamación, mentira o intento de extorsionarme emocionalmente será documentado y enviado a mis abogados. No queda nada que discutir. No habrá reconciliación. No habrá perdón. Usted tomó sus decisiones. Ahora viva con ellos. Yo envié. Respiré. Y por primera vez en años sentí algo que no era miedo, no era culpa, no me hundía. Era libertad. Pero la libertad, como ya lo sabía, no es un regalo, es una batalla. Y no iban a darse por vencidos tan fácilmente. Tía Janet. Primos lejanos a los que apenas reconocía de las reuniones familiares. Algunos dejaron mensajes de voz llenos de decepción, otras amenazas veladas, pero no menos cortantes. Al tercer día, silencié mi teléfono para poder concentrarme en el trabajo. Luego llamaron a la puerta. Una tarde el señor Coleman llamó desde la recepción. Señora Johnson, hay 3 personas aquí preguntando por usted. Dicen que son familia. Bajé las escaleras y encontré a tía Patricia, tío Tom y mi abuela en medio del vestíbulo, iluminados por la fría luz fluorescente. La frágil figura de la abuela parecía aún más pequeña bajo el implacable resplandor. El tío Tom no perdió el tiempo. Tienes que hacer lo correcto. Gritó lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Emily está embarazada. Este bebé necesita un hogar estable. No puedes simplemente tirarlos a la calle. Este es mi lugar de trabajo, respondí en voz baja, pero con voz temblorosa. Tienes que irte. No nos iremos hasta que tú estés de acuerdo, añadió tía Patricia, con los brazos en jarras, desafiante. Seguridad terminó escoltándolos hasta la salida, pero para entonces, la mitad de la oficina ya había presenciado la escena. Mi jefe me llamó en privado después. Claire, no sé qué está pasando en tu vida personal, pero debes mantenerlo fuera del entorno laboral. Resolver. La humillación fue asfixiante. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien se acercaba a mi escritorio, me preparaba para otra emboscada. Una semana después, llegó a la oficina una carta escrita a mano por mi madre. Más largo, más formal que cualquier cosa que ella me hubiera enviado jamás, claramente escrito con la ayuda de alguien. Querida Claire, comenzaba. Tus acciones recientes han causado un daño irreparable a tu hermana y a tu sobrino por nacer. Como tu madre te exijo formalmente que reconsideres esta cruel decisión. Emily está embarazada y es vulnerable. Tyler la abandonó debido al estrés que le causaste. Está sola y aterrorizada. Tus tíos nos han acogido temporalmente, pero su casa no es adecuada para un bebé. Tienes un apartamento de 2 habitaciones que egoístamente guardas para ti. Si todavía te queda una pizca de humanidad, te comunicarás conmigo de inmediato para organizar el regreso de Emily. Si no es por ella, entonces por su inocente sobrino. La amaba a pesar de su envidia, pero eso puede ser imperdonable. No terminé de leerlo. Rompí la hoja por la mitad y la tiré a la basura. No todas las visitas fueron hostiles. Un mes después del desalojo, apareció mi prima Beth. Nerviosa, se retorció las manos mientras hablaba. Tu madre me pidió que hablara contigo. Las cosas están mal, Claire. Su voz tembló. Después de que Tyler se fue, Emily volvió a vivir con su madre, pero renunció a su antiguo contrato de arrendamiento, pensando que se quedaría contigo para siempre. El dueño alquiló el lugar. Ahora están en un pequeño estudio en Dorchester y el alquiler es más caro que el anterior. Tu mamá trabaja turnos dobles en Target solo para pagar las cuentas. Emily no puede controlar las náuseas. Escuché, pero mi corazón permaneció frío.
Ellos tomaron sus decisiones, Beth. Ella asintió, pero sus ojos eran suplicantes. Apenas tienen que comer. Emily tiene 3 meses. Sé que no es justo, pero, ¿no podrías repensarlo? ¿Solo hasta que nazca el bebé? No. Tranquilo. Definitivo. Beth se fue en silencio. 3 meses después, otra llamada a la puerta. Esta vez solo la abuela. Encorvada, cansada, el abrigo de invierno demasiado grande para su frágil cuerpo. Abrí la puerta lo suficiente para escucharla. Claire, por favor, susurró. Le dije a tu madre que se pasó con las cerraduras. Pero Emily está a punto de tener el bebé. Tu sobrino, eso no significa nada para ti. Significa que Emily debería haber pensado en eso antes de intentar robar en mi casa. Mi voz no flaqueó. Antes mi madre me llamaba parásito y tiraba mis cosas al pasillo como basura. La abuela se estremeció pero no discutió. Me miró con una tristeza que dolía más que cualquier grito y luego se alejó arrastrando los pies. 6 meses después del desalojo llegó una última carta. Esta vez, la letra era de Emily. Claire, tuve a mi bebé. Un niño, Hayden. Es hermoso. Ahora vivimos en un refugio. Mi mamá ya no podía pagar el estudio. El refugio es horrible, está lleno de gente, es inseguro. Hayden merece algo mejor. Sé que te dije cosas horribles. Estaba celosa. Mi mamá siempre decía que yo era especial, que todo saldría bien, pero no fue así. En lugar de enfrentar la realidad, traté de quitarte lo que era tuyo. No estoy pidiendo vivir contigo. Ese puente ya se ha quemado. Pero ¿podrías ayudar con el depósito de un apartamento? Hayden no tiene la culpa de nada. Lo leí 3 veces. El estómago se revolvió. Esa noche me senté a la mesa con la llave plateada de mi condominio en una mano y la carta en la otra. Durante años yo había sido la no deseada, la hija abandonada para valerse por sí misma mientras Emily se quedaba con todo. Ahora por primera vez me pedía ayuda. No llamé. No respondí. Pero investigué refugios en el área hasta que encontré uno en Dorchester que aceptaba familias. Llamé, di el nombre de Emily y pagué de forma anónima durante 2 semanas en un sencillo motel cercano. No era un lujo, pero era más seguro que un refugio. No puse mi nombre en nada. Eso fue todo lo que pude dar, 2 semanas. Tiempo suficiente para que encuentren otra salida. Una semana después hice el pago de mi hipoteca en línea. La pantalla de confirmación fue una victoria. Quedan 162 cuotas. Para celebrarlo, reservé una mesa en un asador del centro. Me senté solo en la pulida mesa, pedí un costillar poco hecho, una copa de vino tinto y saboreé cada bocado. No fue solo una cena. Era una prueba de que había sobrevivido. Tomé una foto del bistec y la publiqué en Instagram, agradecido por mi vida pacífica. 1 hora después recibí un mensaje de un perfil sin foto. Debe ser agradable comer bistec mientras tu sobrino se muere de hambre. Espero que sea tragante. Bloqueé la cuenta y seguí comiendo. El bistec estaba tierno. El vino, suave. Coloqué la llave plateada sobre la mesa, al lado de la taza, mirándola brillar en la suave luz. Esa misma llave que había quedado clavada en mi palma el día que mi madre me repudió. Ahora fue el símbolo el que me recordó, finalmente me había elegido a mí mismo. Algunos dirán que soy cruel. Para otros, esa familia lo es todo. Pero estos otros nunca durmieron en el sofá de su propia casa después de que su propia madre los llamara parásitos. Nunca vieron sus cosas tiradas en el pasillo por las mismas personas que ahora exigen compasión. No soy cruel. Acabo de aprender que a veces la única manera de tener paz es dejar ir a quienes traen el caos. Y tal vez te estés preguntando, ¿tuve razón o no? Te dejo decidir. Así terminó. O al menos así terminó por ahora. Vuelvo a vivir en paz, en un hogar que me llevó años lograr, sin más caos llamando a mi puerta. Pero sería mentira decir que la historia ha terminado para siempre. De vez en cuando sigo recibiendo mensajes de números desconocidos. O un familiar intenta acercarse a mí en público. A veces me pregunto si la próxima carta o llamada será la que intente arrastrarme de nuevo a su tormenta. ¿Y tú?
¿Qué opinas? ¿Fui cruel por llamar a la policía y cerrarle la puerta a mi familia? ¿O era la única manera de protegerme? Deja tus pensamientos en los comentarios. Realmente quiero saber tu opinión. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, las que exponen las cicatrices escondidas detrás de sonrisas forzadas, las traiciones que duelen más porque provienen de aquellos que se supone deben protegernos y los momentos en los que decir basta se convierte en el acto más valiente de la vida, así que no dejes que esta conversación termine aquí. Haz clic en me gusta si alguna vez has sentido el peso de una verdad que nadie quería escuchar. Suscríbete para no perderte las próximas historias, porque la vida no te avisa antes de tirarte contra la pared y las historias que salvan son las que llegan en el momento adecuado. Activa la campana. No es solo para no perderte ningún vídeo, es para no estar solo cuando tu propia historia empiece a doler. Porque créanme, siempre hay otra verdad esperando ser contada. Y quién sabe, el próximo será el tuyo.